Iglesia, buenas noches para todos. Nuevamente tenemos esta oportunidad de reunirnos, de cantar, de aprender y de estar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Para comenzar este tiempo quiero hacer una cuña espiritual. No es una cuña comercial, sino una cuña espiritual. Y quiero invitarlos a que participemos en el estudio bíblico. La verdad es que aprendemos muchísimo cuando vamos. A veces no vamos todo el tiempo, pero siempre que tenemos la oportunidad, el Señor nos da un crecimiento increíble. En estos últimos estudios, además tienen la oportunidad de volverlos a retomar en YouTube, en el taller del alfarero. Allí están todos los estudios bíblicos que hemos tenido la oportunidad de ver con el pastor Mauricio Reyes. El miércoles pasado, Rocío nos compartía acerca de los dones y de los talentos. Y pues la verdad me inquietó un poco un devocional que leí durante esta semana. Y justamente habla del don de misericordia. Pero la buena noticia de todo esto es que compartíamos hace un momento con la alabanza, si todos tenemos un don. Pues la buena noticia es que todos tenemos un don, pero la mejor noticia es que en ese don que tenemos somos excepcionales, en ese don que tenemos somos extraordinarios, y era una palabra que utilizaba Mauricio el viernes pasado en el estudio bíblico. Somos extraordinarios en ese don que tenemos. Ahora, lo importante es en qué momento vamos a llegar a ser extraordinarios. ¿Usted ha pensado alguna vez ser excepcional en algo? Pues usted y yo podemos ser excepcionales en ese don, siempre y cuando lo llevemos, lo utilicemos para glorificar al Señor, siempre y cuando lo utilicemos, para lo cual nos fue otorgado. Este devocional que les comentó Ley habla acerca del don de misericordia. Si ustedes recuerdan la porción del buen samaritano, sé que la hemos leído en muchas ocasiones, allí vemos como un hombre, perdónenme un momento, la busco, en Lucas 10, en el verso 33, me estoy adelantando un poco, ¿no? Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Yo creo que ahí se activó su don de misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este es un buen samaritano que seguramente tendría ese maravilloso don de misericordia. No todos tenemos los mismos dones, recuerden, pero todos hemos sido llamados a misericordia de cierta manera. Pero ¿cómo aplica ese don excepcional llevado al ejemplo del don de misericordia? Todos los creyentes en Cristo son llamados a ayudar, pero algunos tienen una capacidad especial para hacerlo. Pablo lo llama don de misericordia. ¿Qué ocurre con estas personas? Unas pequeñas características, porque seguramente habrá muchas más. Detectan las necesidades. Ustedes por un momento vayan pensando a ver si conocen a alguien así. Seguramente que en nuestra iglesia reconocerán a muchos que tienen este don. Detectan las necesidades, prestan asistencia práctica, o sea, hacen algo, ejecutan su don, lo hacen funcionar. Algunos solamente nos duele, pero no vamos a lo práctico. Y pueden servir
infinidad de tiempo sin abrumarse, movidos por el Espíritu Santo. Son las manos del cuerpo de Cristo que sanan nuestras heridas. No se abruman. Tal vez ahí está lo especial de tener este don de misericordia. Pueden ayudar sin abrumarse, pueden ayudar sin cargarse, sino sencillamente sienten la necesidad, el deseo. Es más, detectan donde hay necesidad, donde hay desean hacer las cosas guiados por el Espíritu Santo. Y por supuesto, pues es el mismo Espíritu el que los soporta, el que hace que no se agobien, que no se cansen. En eso consiste ser excepcional. Ahí está lo extraordinario de tener el don. Ahí está lo extraordinario de usar el don que el Señor nos ha dado para la obra. No nos cansaremos de usarlo. Más bien, creo que cada vez desearemos más y más poder usarlo. Así que averigüemos cada uno cuál es ese maravilloso don que tenemos. Y cuando ya lo tengamos claro, solamente nos queda ser extraordinarios. Extraordinarios en el Señor, excepcionales en el Señor. Y solo, Señor, bajo tu mirada hermosa, bendito Señor, solo tu fidelidad, bendito Señor, es la que nos puede llevar, bendito Dios, a hacer esas cosas maravillosas y extraordinarias, bendito Dios, que no podemos hacer como hombres naturales, con un don dormido, bendito Señor, con un talento guardado, bendito Dios. Gracias, gracias Señor, porque sabemos que somos excepcionales en ti, somos extraordinarios en eso que nos has entregado, en eso que nos has dado, bendito Señor, en eso, Señor, que nos dejas ver claramente cuando nos ponemos debajo de tu mirada, bendito Dios. Todo lo sabes de mí.
puedo encontrar la manera, Señor, puedo encontrar cómo activar ese don y ese talento que me has regalado. Atrévase a ser extraordinario, atrévase a ser excepcional, pero por supuesto, solo a la mirada del Señor lo vamos a lograr. Y si usted necesita clamar ante el Señor, hágalo. Si usted necesita desde su interior decirle, Señor, aunque te falle, Señor, yo quiero servirte. Aunque te falle, Señor, yo anhelo activar mi don, mi talento, Señor, y servirte para glorificar tu nombre. Porque Él siempre estará presente, porque su gloria es para siempre, porque su luz permanece para siempre. Clámele hoy al Señor y al Señor. Desde mi interior te clamo, porque anhela servirte. Señor, porque anhela servirte excepcionalmente. Gracias, bendito Señor, porque estamos dispuestos, Señor, a adorarte. Disponemos nuestro ser, disponemos nuestra alma, Señor, nuestro cuerpo. Disponemos, Señor, nuestros recursos completos, bendito Señor, y queremos atrevernos a ser extraordinarios, a ser excepcionales, bendito Señor. Me basta tu
Atrévase a ser extraordinario. Confía en el Señor. Atrévase a ser excepcional y clame hoy desde su interior para que el Señor lo guíe, para que el Espíritu Santo le cuente cómo activar ese don maravilloso que solo usted tiene y que lo hará extraordinario y que lo hará excepcional y diferente a todos los demás. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Gracias, Señor, por dotarnos de tantas maravillas, por dotarnos de partes tuyas, de partes del cielo maravilloso, Señor, en el cual te encuentras y gobiernas, bendito Dios. Gracias, mi Señor. Gracias por todo esta noche, mi Rey amado. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy me corresponde el privilegio de compartir con ustedes la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Y es por eso que hoy quiero hablarles, les voy a dar el tema de una vez, de el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, según la RAE, para irnos, digamos que una definición de diccionario, hay dos definiciones. La primera es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y la segunda es un recelo o aprehensión que alguien tiene que le suceda algo contrario a lo que desea. Eso es lo que dice en la RAE cuando uno busca la palabra miedo. Pero bueno, en la Biblia, ¿dónde aparece por primera vez la palabra miedo? Y donde, digamos que empezamos a saber qué es el miedo. Después del pecado de Adán y Eva, ellos tuvieron miedo. En Génesis 3, versículo 10, nueva traducción viviente, dice lo siguiente: el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué pasa? Para empezar, el mundo tiene miedo y este miedo aparece después del pecado original. Este miedo fue introducido, fue, digamos que, motivado por el enemigo que pues llevó a Adán y Eva a pecar, y ese miedo se vuelve una consecuencia de ese pecado original. Volvamos otra vez a aterrizar un poquito más. Todos tenemos miedo a algo en esta vida, por así decirlo, dependiendo de las etapas de nuestra vida. Un fracaso laboral, una enfermedad, la muerte, la oscuridad, el futuro, el pasado, la soledad, el rechazo social, entre muchas otras. Ahí quiero invitarlos a que cada uno, en donde estén, piensen cuáles son sus miedos y piensen de dónde vienen. Piensen, si yo le temo a la oscuridad es porque cuando era chiquito mis papás me dejaron en la casa mientras se iban a una fiesta y ese día se fue la luz, llovió mucho, no sé, digamos que pueden haber distintas razones y pueden ser, no es que un miedo sea más importante o más grave que otro, pero como hablamos de la oscuridad también podemos hablar de un miedo de enfermedad. La situación actual pues es un miedo latente en la mayoría de nosotros, el tema de contagiarnos, de llegar a padecer algún síntoma de este coronavirus. Entonces eso es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es un arma letal. El miedo es el arma que usa el enemigo para producir inseguridad, inestabilidad, depresión, ansiedad y para llevar a las personas a una condición de angustia. ¿Qué pasa con este miedo y qué pasa si nosotros no sabemos manejarlo? Este miedo puede llevar a las personas, digamos que, a hundirse en su propia situación. Para, digamos que, contextualizarnos otra vez un poquito con la Biblia, con la palabra, ¿qué ejemplos hay de miedos o de situaciones de miedo en la Biblia? Primero, ya lo dije, Adán y Eva. Segundo, Abraham tuvo miedo de decir a Sara que Sara era su esposa por temor a que lo mataran por quedarse con ella. Saúl y su ejército tuvieron miedo de Goliat. Pedro tuvo miedo cuando se hundía en el mar. Y así como estos 1, 2, 3, 4 ejemplos, vemos que en la palabra hay bastantes versículos y bastantes porciones que nos hablan del miedo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tenemos que entender aquí? Que contra esta arma, que es un arma letal del enemigo, que es ese miedo, esa zozobra, no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. En el ser humano no hay recurso inherente a nosotros mismos para hacer frente al miedo.
¿Qué pasa? Si nosotros no podemos pelear contra ese miedo, ¿qué tenemos que hacer? Ya que es cuando ya entendimos qué es el miedo, de dónde viene, del pecado original, que es un arma del enemigo, vamos a cuál es la cura o cuál es el antídoto o el escudo contra esa arma letal. Entonces, si me acompañan por favor a Isaías 41:10, nueva traducción viviente, dice lo siguiente: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Qué nos dicen aquí y qué tenemos que recordar? Que Dios Padre está con nosotros y solo Él sabe cómo eliminar nuestro miedo. Pero si queremos ir un poquito más allá, podemos ver que en la palabra hay ciertos pasos o cierto camino que nos invitan a llevar para, digamos que superar un miedo o dejar atrás un miedo. Y este camino tiene 3 pasos principalmente. El primero es confiar. ¿Qué es confiar? Aprender a confiar en Dios, en su palabra y en sus promesas. En la Biblia, en la palabra, en diversos capítulos, versículos, hay varias promesas que nos ha hecho el Señor y que tenemos que aprender a confiar en ellas. Como dice en Juan 14:27, nueva traducción viviente, repito, dice lo siguiente: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Claro, ¿no? Nos dejaron un regalo que es paz en la mente y en el corazón. Y es un regalo que el mundo no nos puede dar. Entonces, la invitación es, digamos que sencilla: no se angustien y no tengan miedo. ¿Qué pasa? Cuanto más confiemos en el Señor, en su promesa, en sus palabras, más le conoceremos y más lo amaremos. Pero si nosotros no conocemos, si nosotros no confiamos, si nosotros no estamos seguros de lo que leemos, de lo que nos comparten, de todo esto, ¿cómo podemos llegar a confiar? Tenemos que abrir un poco nuestra mente, nuestro corazón, estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a aprender un poquito más para llegar a confiar más en el Señor y asimismo, como confiamos en Él, dejar de tener miedo y angustias, como decía en Juan 14:27. Ese es el primer paso. Segundo paso, dice caminar por fe. Creo que todos hemos escuchado esa expresión. Debemos aprender a caminar por fe y no por vista. En Hebreos 11:1, nueva traducción viviente, dice lo siguiente: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Qué pasa? Y qué es importante aquí, porque debemos aprender a caminar por fe y no por vista. Nuestra fe no depende de estados anímicos o circunstancias externas. Se nutre mediante el estudio de la palabra y la oración. Si no depende de estados anímicos o circunstancias externas, nuestra fe no debería haberse movido en ningún punto. No debería haberse movida cuando en nuestra familia un familiar fallece, cuando en nuestra familia un familiar contrae una enfermedad, cuando por X o Y motivo nos quedamos sin trabajo, entre otros ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Digamos que después de aprender a confiar en Él, ¿cuál es el paso siguiente? Y tiene que estar basado totalmente en esa confianza. Tenemos que aprender a caminar por fe. Tenemos que aprender a caminar y a confiar en su palabra y como lo dice en Hebreos 11, en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por eso nos habla de la fe y no la vista. Si fuera por vista, digamos que en ningún momento podríamos decir yo creo en un Dios que entre comillas no hemos visto, sino que lo hacemos es por fe. Lo hacemos es por fe y es ese segundo paso. Y el tercer y último paso, digamos que en este camino,
es olvidar el pasado. ¿Qué pasa y por qué no salimos, digamos que un poquito del tema o no es tan, no tiene palabras tan bonitas, por así decirlo, como las anteriores dos? Es el pasado nos condiciona, nos encadena a situaciones, a personas, a de pronto desilusiones que tuvimos en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? Si yo me quedara pensando, no sé, porque en mi práctica profesional no entré a X empresa y no a Y empresa, ¿qué hubiera pasado conmigo? Si yo me quedara pensando en eso, simplemente no dejo el pasado y no puedo permitirme y permitirle al Señor que entre en mi corazón y me haga confiar en Él para poder caminar por fe. ¿Sí? Un dato curioso, el 85% de los temores de las personas son por cuestiones que tuvieron lugar en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Solo el 15% son miedos, ¿cómo se podría llamar? Espontáneos o miedos que no tuvieron que ver con alguna situación, algún inconveniente que tuvimos en nuestro pasado. ¿Cuál es la invitación aquí? Debemos romper esas cadenas, debemos olvidar ese pasado, debemos saber que todo lo que va a ser a futuro y es a presente va a ser mucho mejor de lo que pasó en su momento y de que todo pasa por alguna razón, que tenemos un propósito, de que el Señor tiene un propósito en nuestra vida y tenemos que trabajar para que se cumpla. En Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni recordéis las cosas antiguas. Simple. Dejemos el pasado, dejémoslo ir, dejemos ir esas personas que nos hicieron daño, dejemos ir esas situaciones que en su momento no nos permitieron crecer, esos vicios, todas esas situaciones que de alguna u otra forma están en nuestro pasado, pero en este momento no nos dejan avanzar. Si yo tengo, no sé, un problema con el alcohol, con otro tipo de vicios, ¿por qué no lo dejamos atrás y seguimos con nuestro camino? Y seguir el camino es devolvernos un poco al paso número 1, que es confiar en la promesa del Señor. Es confiar, bueno, no en la promesa, en sus promesas, porque son muchas y cada uno tiene promesas para su vida. Y después de confiar podemos caminar por fe. A grandes rasgos esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Es qué es el miedo, de dónde viene y qué tenemos que hacer para hacerle frente, para confrontar ese miedo y para, pues, ojalá superarlo en su momento. Repito, primero, confiar. Segundo, caminar por fe. Y tercero, olvidar el pasado. Si de pronto tuviera que organizarlo de otra forma, para mí el olvidar el pasado sería lo primero. Pero también es cierto que para olvidar el pasado necesitamos confiar y caminar por fe. Entonces, es la invitación que quería hacerles el día de hoy, que el Espíritu Santo puso en mi corazón, es invitarlos a dejar ese miedo, invitarlos a confiar, recordar que el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe es nuestro Señor, y que si confiamos en Él, si estamos de su lado, nada nos va a faltar y podremos vencer todos estos miedos. Los invito a que ya para terminar me acompañen en una pequeña oración. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por las personas que están viendo este servicio y también las que por X o Y circunstancia no lo pudieron ver. Señor, te pedimos que nos des el entendimiento para poder contrarrestar, para poder primeramente entender qué es el miedo y después de esto poder luchar contra él, pero no luchar solamente en nuestra condición humana, sino buscarte a ti para poder luchar. Te pedimos que nos recuerdes, que nos hagas siempre ver este camino de confiar primero, segundo, caminar con fe y tres, olvidar el pasado, para que en nuestras vidas tantos miedos que tenemos por circunstancias del pasado, por personas, por motivos, por vicios, se desaparezcan y podamos estar mucho más tranquilos. Sabemos que el miedo lo que hace es generar una zozobra, una intranquilidad, y tú no quieres esto para nosotros, Señor.
Te damos muchas gracias por acompañarnos hoy y siempre, y quedamos atentos y siempre pendientes de lo que tienes para enseñarnos, Señor. En el nombre del Señor, amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto ha sido lo que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes. Nos estamos viendo el día viernes en Estudio Bíblico. Es una invitación para todos. Hemos aprendido un montón con el pastor Mauricio y la idea es seguirlo haciendo y que el grupo siga y siga creciendo. Creo que no siendo más, espero que todos estén muy bien, descansen esta noche y nos vemos luego. Chao. Usted puede autoevaluarse y usted puede contestar esto: ¿mi gozo, mi satisfacción, mi deleite está en el Señor? ¿O mi gozo, mi satisfacción, mi deleite está en lo que dicen las otras personas o en algunas cosas o en algunas circunstancias? Si su gozo no está, su deleite, su satisfacción no está en las cosas de Dios, ha perdido el primer amor. Cuando nuestros pensamientos en momentos de ocio no se dirigen al Señor, hemos perdido nuestro primer amor.